Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, pero tenemos una gran nube de testigos que nos han dejado históricamente sus experiencias, porque la Iglesia siempre ha vivido dificultades. La Iglesia ha nacido en la persecución, nació siendo marginal, nació siendo incomprendida, nació sin que se le diera espacio para desarrollarse, pero se desarrolló igual. La Iglesia fue perseguida, vivió muertes, vivió momentos en donde fue atormentada, cárceles, tener que vivir en la clandestinidad muchísimas veces, el poder mantener la comunión escondidos. Y hoy en día, en muchos lugares, la Iglesia tiene que reunirse de esa manera. En muchos lugares la Iglesia es perseguida, en muchos lugares la Iglesia de Jesucristo es encarcelada, en muchos lugares se le da muerte a los creyentes. En muchos países está sucediendo eso. Pero el Señor siempre ha hecho que su Iglesia no solamente permanezca, sino que prevalezca. Y Él nos dice a través del profeta Isaías: ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus estacas. O sea, el Señor está llamando a que nos esforcemos. Está llamando a que no menguemos, a que ensanchemos porque viene cosecha, viene más. Y que para eso es necesario tener estacas firmes. Y una de las estacas principales de esa tienda es la comunión. O sea, la iglesia es comparada con una gran tienda, y una gran tienda que tiene que estar bien afirmada con estacas. Porque cuando la iglesia, la tienda, no está bien afirmada por estacas y por las estacas de la comunión, del servicio mutuo, del amor fraterno, está lánguida, está débil, está sin forma. Y una de esas estacas, la estaca principal de la tienda, es la comunión. La palabra comunión, por ser una de las expresiones del amor de Dios, es la que adquiere toda su plenitud solamente dentro de la iglesia. Jesús dice que el amor de muchos se enfriará y que esa será una de las señales del fin de los tiempos. Y si se enfría el amor, se enfría la comunión. Y si esto ocurre, nos transformamos en una simple institución. Por eso es que necesitamos el mover del Espíritu en la comunión. Necesitamos el mover del Espíritu en comunión que lleva a la iglesia a ser una familia, a ser esa tienda donde muchos son cobijados. En Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice en esta historia, en esta experiencia espiritual de la iglesia primitiva, que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y también nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 24 y 25, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando ahora que vemos que el día se acerca. Y estamos en esos días donde las cosas se nos van mostrando, que las profecías se están cumpliendo y que esos días se acercan. Y entonces es muy importante que nosotros reforcemos la comunión. Esa comunión que es posible porque somos todos hijos de un mismo Padre. Esa comunión es posible porque el Espíritu Santo nos capacita para amarnos aunque seamos diferentes. Somos hijos diferentes de un mismo Padre, En cambio, el que busca no reunirse, el que busca no tener comunión, es una persona que por lo general es crítica, desilusionada, complicada. En Proverbios 18:1 nos dice, el que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa. Otra versión dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se enoja. Es la gran diferencia en estar juntos, en armonía, amándonos y estar fuera de la tienda, fuera de la comunión. No estar estirándose como tienda y no están reforzando las estacas. En cambio, todo aquel que realmente
participa de la comunión, está ejercitado en esa relación de amor fraterno, de compañerismo. Es alguien que aprende en la comunión a perdonar con facilidad, porque la palabra nos dice: soportaos unos a otros. Porque la comunión hace posible que seamos enseñables, que podamos aprender uno de los otros, que nos edifiquemos mutuamente. La comunión nos hace comprender que el templo espiritual de Dios está construido por piedras, piedras vivas, pero piedras desiguales. Por eso Pablo nos dice en 1 Pedro 2:5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que muchos desearían que en lugar de edificarnos con piedras, nos edificáramos con ladrillos. De forma que somos todos iguales, podemos montar un ladrillo encima del otro, todo sale uniforme, parejito, pero Dios ha decidido que la edificación de su casa sea con piedras, y piedras vivas, todas diferentes. Y es nuestra tarea traer esas piedras y edificar con ellas el templo. Las piedras hay que buscarlas. Hay que buscarles la vuelta para que encajen unas con otras. Nos vamos puliendo, nos vamos encastrando de tal manera que vamos edificando conforme a la gracia, al potencial, al don que Dios da, y vamos edificando el templo del Señor. Es solamente a través de la comunión que esto es posible. Solo a través de la comunión se aprende a ser como Jesús. Jesús es un abogado que intercede por nosotros en los cielos. No es un acusador, no es un juez. Y el Señor busca lo mismo en sus hijos. Y eso se ejercita en comunión, estando juntos. Estando en comunión es cuando aprendemos a compartir generosamente lo que uno tiene. Aprendemos a ayudar primeramente a los de la familia de la fe, a amarnos sin condicionamientos. La comunión nos brinda amistad, nos brinda compañerismo. La comunión nos brinda interacción, una interacción conjunta. Nos hace disfrutar de los bienes que cada uno tiene, de las gracias. Nosotros tenemos que entender que para los hijos de Dios, comunión es compartir todo lo que está bajo Cristo y ponerlo al alcance de los hermanos. Pedro, queriendo entrar al templo a orar, encontró a un paralítico en la puerta pidiendo limosna y él le dijo: lo que tengo te doy. Y eso es lo que el Señor pide de aquellos que realmente han entendido la comunión. Aquellos que no tienen por costumbre dejar de congregarse. Si algo tiene que estar presente en la comunión en Cristo es la cruz. Y la cruz es importante porque la cruz es lo que hace posible negarme a mí mismo. Nuestra relación se edifica sobre un orgullo crucificado. El amor está dado para todo el género humano. Todo el género humano tiene la posibilidad de amar, pero la comunión solo está reservada a los hermanos en Cristo que realmente viven cerca de Dios y aman su voluntad. Por eso Juan, en 1 Juan 1:7 nos dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así que debemos entender que la iglesia se gestó en comunión. La comunión la edificó a la iglesia, la formó y fue la razón y causa del avivamiento por ser uno. Veían cómo se amaban, veían que eran uno. La comunión se extendió y hizo posible
que en la medida que la comunión crecía, el reino crecía. En Isaías 54:2 dice, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El estado de la fe, por muchos años, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo vemos, por largo tiempo fue bajo el estado de la fe. Pero irrumpió el Evangelio del Reino, irrumpió Jesús, declarando que el reino de Dios se había acercado, proclamando el arrepentimiento. Y esa irrupción del Evangelio, que también irrumpió en el mundo espiritual, que Jesús vio caer a Satanás desde el cielo, o sea, Satanás quedándose sin trono, siendo ahora el príncipe del aire, hizo posible que multitudes se convirtieran de los ídolos a Dios. Y es a lo que está llamado la iglesia, y es a lo que estamos llamados, y eso solo es posible en la medida que la comunión se profundiza y empezamos a tener todos un mismo propósito. Fue en ese sentido, por esa causa, que las fronteras de la iglesia fueron extendidas en la medida que las multitudes se convertían de los ídolos a Dios. Se ensanchó la tienda. Y esa tienda que se ensanchaba hacía que cada vez las estacas de la comunión estuvieran más firmes. Y sigue diciendo Isaías, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Así que aunque la iglesia sigue siendo en su estado en la tierra algo mutable como el tabernáculo en el desierto, como una tienda o como un tabernáculo, la iglesia igual tiene que tener la visión de seguir extendiéndose. Debe ser agrandada porque la familia tiene que aumentar. Y para eso es necesario que tenga buenas estacas, por estar llamada a ir de gloria en gloria. No estamos llamados a menos que eso. No importan los tiempos, no importan las causas, no importan las situaciones que podamos estar viviendo. La iglesia está llamada a vivir de gloria en gloria. Sigue diciendo en Isaías 54:5, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. O sea, por mucho tiempo fue llamado Dios de Israel, pero ahora será llamado Dios de toda la tierra. Y dice que limpiará de pecado y hará que todo creyente verdadero se regocije en esta unión sagrada, porque las estacas van a estar firmes, las estacas de la comunión hacen posible que muchos crean por una iglesia que está bien afirmada, que tiene tiendas amplias, que tiene una comunión donde se expresa el amor de Dios y se ve su gloria. Hay testimonio, porque están juntos, viviendo en armonía. Así que nosotros tenemos este inmenso privilegio que es una misericordia que obtenemos a través de la comunión, que nos edifica en amor mutuamente. Por eso tenemos que procurar que no se enfríe. Si se enfría la comunión, solo queda la desilusión y se pierde la aceptación. Se comienza a evaluar la espiritualidad por otras cosas y no por la capacidad de mantener la comunión. Y a veces hay mucha confusión al respecto. Algunos piensan que la comunión es afinidad de carácter, ya que en la compañía de determinadas personas se sienten bien. Pero ahí hay que entender que en ese tipo de relación no está Cristo en el centro de la relación. Estamos nosotros sintiéndonos bien uno con el otro. Porque nosotros en la comunión también tiene que estar el diferente. La comunión no es una intensa relación con algunos exclusivos y nada más porque deja afuera a muchos, sino. Tampoco es una reunión de viejos amigos. El amiguismo sin la comunión en Cristo la tienen también los que no conocen al Señor.
Así que no permitamos que en estos tiempos difíciles, donde todo se nos hace más cuesta arriba, donde no podemos estar juntos como desearíamos, nos roben la visión de Dios de mostrar su presencia a través de la comunión de sus hijos. Dice, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿Cómo hacer esto en la pandemia? ¿Cómo hacer esto en las limitaciones que nos han sido impuestas? Siendo creativos. Tenemos la capacidad de ser creativos porque Dios nos ha dado esa capacidad. Nos ha dado la capacidad de ser creativos. Y nos dice la palabra que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Que nos exhortemos. Que nos demos ánimo, quiere decir, porque los días son malos. Tenemos que buscar las estrategias, siendo responsables y cuidadosos, pero no miedosos. El miedo es la fe del diablo. Nosotros estamos llamados a vivir por fe. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser responsables, tenemos que cuidarnos, pero tenemos que buscar a través de todos los medios que están a nuestro alcance de estimularnos a las buenas obras. Las buenas obras de Jesús era la salvación de los que se pierden, era la liberación de los oprimidos, era el consuelo a los quebrantados, era la liberación de los que estaban bajo el yugo de Satanás. Esas son buenas obras que la Iglesia no debe dejar de hacer bajo ninguna circunstancia. Y para eso es necesario la comunión, el estimularnos unos a otros, el alentarnos, el exhortarnos, o sea, darnos ánimo, el no dejarnos de caer y procurar a través de todas las formas posibles no perder la relación, la comunión. Hoy tenemos una tecnología que nos permite de muchas maneras relacionarnos y comunicarnos, pero también tenemos la posibilidad, con distanciamiento, de poder estar juntos, de poder orar unos por otros, de llamarnos por teléfono, de usar los WhatsApp, de usar todos los medios de internet que tenemos a la mano, de llamarnos, de preocuparnos unos por otros, de ver que nadie pase necesidad, que no haya necesitados en la casa del Señor. Y también nos permite ver las necesidades de los que no están en la casa del Señor, pero que tal vez el Señor esté queriendo que nos acerquemos para que ellos también puedan ser bendecidos por la comunión de los santos. Entonces, hermanos, es un tiempo donde no tenemos que menguar. Estamos llamados para vivir de gloria en gloria. Estamos llamados y hemos sido bendecidos por el llamado del Señor. Hemos nacido de nuevo para servirle. Hemos nacido en el cielo para servir en la tierra. No podemos dejar que las circunstancias nos anulen, nos debiliten, nos desanimen, nos desalienten. Estamos llamados a más, a mucho más. Tenemos que procurar una mayor revelación del conocimiento de la persona de Jesús y empezar a buscar también una mayor revelación para las necesidades que hoy se afrontan. La Iglesia tiene que crecer en milagros, en maravillas, en sanidad, y para eso necesitamos buscar más al Señor, porque la revelación viene por la búsqueda en el Espíritu y no por apuntes o conocimientos teológicos, viene por estar en la presencia del Señor. Hoy la nación nos necesita. La esperanza de este país está en una iglesia que se fortalezca y que comience a hacer las buenas obras para las cuales fue llamada por el Señor Jesús. El Señor bendiga a su iglesia en Argentina y la extienda más y refuerce sus estacas para la gloria de su nombre. Amén. Amén.